Cada vez que Jimin y Jungkook se encuentran en esos momentos de pura conexión visual, es como si los dos se sumergieran en una realidad alterna, donde solo existen ellos mismos, donde el tiempo parece detenerse y el ruido del mundo se apaga, dejando únicamente la melodía sutil de sus latidos. La forma en que se miran no es casual, ni es algo que se pueda fingir porque hay un brillo en sus ojos que los delata, una luz que parece arder de manera especial, solo cuando se ven el uno al otro. Es algo que cautiva, que atrapa a quienes son testigos, porque esos instantes, Jim y Jungkook parecen abrazarse sin necesidad de tocarse, compartiendo un lenguaje silencioso y privado que solo ellos entienden. Para Jungkook, cada vez que mira a Jimin, es como si estuviera frente a algo precioso, algo que necesita ser protegido, cuidado y admirado en silencio. Su mirada no solo refleja amor, sino una admiración tan genuina que es imposible de ignorar. Es como si sus ojos dijeran todo aquello que sus labios no logran expresar. Una devoción tan intensa que cualquiera podría perderse en ella. Cuando Jungkook observa a Jimin, su rostro se suaviza, su expresión se torna más tierna y se dibuja esa sonrisa que solo aparece en esos momentos especiales. Una sonrisa que está llena de ternura, como si en ese instante no hubiera nada en el mundo más importante que Jimin. Y lo más hermoso es que Jimin devuelve cada mirada de Jungkook con la misma intensidad. A veces, pareciera que Jimin también se pierde en la presencia de Jungkook, dejando que sus ojos reflejen todo el cariño y la admiración que siente por él. Se dice mucho sobre cómo Jungkook mira a Jimin, pero es importante notar que Jimin lo mira de la misma forma, con esa profundidad, con ese amor que parece alcanzar el mismo alma de Jungkook. La forma en la que lo observa, con una mezcla de asombro y ternura, como si estuviera contemplando el ser más fascinante que ha visto en su vida, demuestra cuánto significa Jungkook para él. Jimin también se ve atrapado en la belleza de Jungkook, como si cada detalle de su rostro le pareciera único y perfecto. Esas miradas están llenas de complicidad, están llenas de momentos únicos que solo ellos entienden. Cada secretos compartidos y risas contenidas de ese amor que no necesita ser pronunciado para ser comprendido. En cada sonrisa que comparten, en cada gesto, en la manera en la cual sus ojos se encuentran, parece haber una promesa silenciosa, un estoy aquí, que se repite una y otra vez, confirmando que para ellos no hay nada más reconfortante que saber que pueden encontrarse el uno en el otro. Es como si al mirarse recordaran todas las experiencias que han vivido juntos, todos los momentos de alegría y apoyo, cada instante de intimidad, como si en esos segundos su conexión visual recordaran que no necesitan nada más en el mundo mientras se tengan el uno al otro. Para cualquiera que los observe, la conexión entre Jimin y Jungkook es evidente. Sus miradas hablan más que 1000 palabras. Sus gestos están llenos de un amor que sienten el uno por el otro, tan puro, tan sincero, que es imposible no quedar conmovido por la forma en la que se miran, en la que se sonríen. Es un recordatorio constante que están unidos por algo especial, una complicidad y un amor que trasciende las palabras. Al final, verlos mirarse así es una expresión pura de amor, una manifestación silenciosa pero profunda de que para ellos no hay nada más importante que la felicidad y la paz que encuentran en la presencia del otro. Es una prueba constante de que el verdadero amor, el que nace desde lo más profundo, siempre encontrará la manera de hacerse visible, incluso en algo tan simple y hermoso como una mirada. Muchos se preguntarán
porque estoy haciendo énfasis en la manera que Jimin y Jungkook se miran, porque estoy tocando este tema, ya que para muchos es obvio la manera en la que ambos demuestran su amor incondicional a través de sus miradas. Y la respuesta es sencilla, porque he estado viendo los comentarios donde minimizan y aseguran que Jungkook no mira a Jimin con amor, sino con desprecio, algo completamente ridículo, algo que no tiene pies ni cabeza. Y sé perfectamente que muchos me dirán, simplemente ignora esos comentarios. Pero ya lo he dicho anteriormente en este canal, no es algo que yo pueda hacer, porque soy consciente de que cuando estos comentarios son ignorados y no aclarados, se forma una masa de mentiras más grandes. Y es ahí donde las personas que recién ingresan al fandom, que recién conocen sobre los shit, se mienten y se crean una realidad alterna, donde lamentablemente ven a Jimmy como villano. Porque sí, los comentarios eran los siguientes: Jimin obliga a Jungkook. Jimin es alguien que tiene amenazado a Jungkook. Jimin es el consentido de la empresa y por eso hace que Jungkook haga lo que él quiere. Cosas completamente ridículas. Creo que más de una vez ha quedado en claro que Jimin no es el favorito de la empresa. Podría decirles incluso que ninguno de los chicos de los 7 miembros de BTS es el favorito de la empresa, porque ninguno ha recibido el trato que se merece en sus carreras en solitario. Si ellos han alcanzado números altos, si ellos han logrado hacer lo que han hecho rompiendo récords, no es por la empresa, es por su talento y la conexión que tienen con ARMY. Volviendo al tema, es importante aclarar que la mirada que Jungkook tiene sobre Jimin define muchas cosas. Podría hacer videos inmensos de muchos minutos hablando cómo Jungkook demuestra su amor incondicional por Jimin, cómo sus ojos se pierden en él, cómo sus miradas conectan y ambos automáticamente sonríen. Yo sé que muchas personas no pueden soportarlo, se mueren de la envidia porque ya quisieran que Jungkook mire a otros con la misma intensidad en la que mira a Jimin. Y con esto no estoy rebajando las situaciones o los momentos compartidos con los otros miembros. Simplemente estoy resaltando que la conexión entre Jungkook y Jimin va mucho más allá de lo que muchos comparten. Es mucho más intensa. Si bien es cierto entre los 7 miembros se respetan y se quieren, es notorio que la relación que Jimin y Jungkook tienen va más allá de lo que muchos pueden imaginar, independientemente de la etiqueta que le pongas, porque tú puedes considerar que Jimin y Jungkook son parejas, como también que son amigos, son hermanos o lo que tú quieras, pero la conexión que tienen, la forma en cómo se miran es evidente. Por más que le pongas la etiqueta que tú desees, no puedes venir a decir que Jungkook mira con desprecio a Jimin. Me parece completamente ridículo. Y mientras te narro este video, te he dejado muchas imágenes y muchos momentos donde se ve claramente el amor y la admiración con la que Jungkook mira a Jimin y viceversa. Porque Jimin también es recíproco, lo mira de la misma manera, demostrando su admiración. Pero creo que es algo que muchos de nosotros ya sabemos.